El profesor rompe públicamente el certificado de la princesa Leonor en el escenario, delante de cientos de espectadores. Pero unos segundos después, entra en la sala una persona cuyas palabras lo cambian todo. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios de qué ciudad eres. La mañana había comenzado con un aire de ceremonia en la prestigiosa Escuela San Miguel, situada en el corazón de Madrid. La fachada neoclásica del edificio, decorada con escudos y columnas de piedra, parecía hoy más solemne que nunca. Desde muy temprano, los pasillos bullían de actividad. Alumnos con uniformes impecables repasaban sus textos. Los profesores se desplazaban con carpetas en las manos, y los empleados del protocolo colocaban cintas doradas y banderas de España a lo largo del salón principal, el cual se transformaba progresivamente en un escenario digno de una gala estatal. San Miguel no era una escuela cualquiera. Fundada hacía más de un siglo, su lista de alumnos incluía ministros, embajadores, líderes empresariales y miembros de la aristocracia. Pero ese día, la expectativa superaba cualquier año anterior. Se celebraba la ceremonia anual de premiación académica, y entre los estudiantes reconocidos por sus logros excepcionales se encontraba la princesa heredera de España, Leonor de Borbón Ortiz. Afuera, varios vehículos oficiales se alineaban discretamente, y los servicios de seguridad peinaban la zona con eficiencia silenciosa. La llegada de los reyes, Felipe VI y Leticia, se aguardaba con discreta atención. Dentro del salón se habían reservado los primeros asientos para la familia real, diplomáticos, miembros del gobierno y padres de los alumnos galardonados. El ambiente oscilaba entre el protocolo riguroso y la emoción contenida. Las cámaras de televisión ya estaban instaladas, sus luces encendidas y enfocadas hacia el escenario. Todo estaba preparado para un acto que no solo celebraba la excelencia académica, sino también una imagen de país moderno, culto y justo. Leonor se encontraba entre los últimos en ser llamados al escenario. Vestía el uniforme de la escuela con una precisión casi simbólica. Chaqueta azul marino planchada con esmero, camisa blanca abotonada hasta el cuello, la insignia de San Miguel bordada en el bolsillo izquierdo. Llevaba el cabello recogido en un moño pulcro, y su expresión era la de una joven concentrada, sin rastros de vanidad ni nerviosismo. Desde su lugar en la segunda fila, Leonor observaba cada detalle con atención, escuchaba las intervenciones de los profesores y sentía en la piel la tensión del momento. Había trabajado durante meses en silencio, preparando su participación en un certamen nacional de ciencias cognitivas, y aquel día, sin que muchos lo supieran, recibiría un premio que simbolizaba algo más profundo que un logro académico. La validación de su capacidad personal, desligada de su linaje. El director del colegio subió al podio con pasos lentos y firmes. Comenzó su discurso destacando la tradición de excelencia de San Miguel, el compromiso con la formación de ciudadanos íntegros y la necesidad de fomentar el pensamiento crítico. Habló de los desafíos de la juventud moderna y de la importancia de los valores. Luego se dio la palabra a la ministra de Educación, quien enfatizó la relevancia de los méritos individuales y del esfuerzo constante, independientemente del entorno social. Mientras tanto, las cámaras se deslizaban suavemente entre el público, capturando cada expresión, cada sonrisa contenida, cada ademán de orgullo o nerviosismo. La reina Leticia, elegante y sobria en un vestido gris perla, mantenía la mirada fija en su hija, como si pudiera sostenerla desde la distancia con los ojos. El rey Felipe, erguido y silencioso, irradiaba una solemnidad natural, consciente de la trascendencia del momento no solo para su familia, sino para la institución que representaba. La ceremonia avanzaba con puntualidad. Se entregaban diplomas, medallas y menciones honoríficas. Cada alumno subía al escenario, recibía su reconocimiento, posaba para la foto y descendía entre aplausos. Algunos padres grababan con discreción, otros simplemente observaban con lágrimas en los ojos, pero todos sabían que el momento culminante llegaría con el anuncio de la última premiación, el galardón nacional por excelencia académica en competencias científicas, otorgado a la estudiante con la puntuación más alta del país. Leonor respiró profundamente. A pesar de los focos,
del público, de la solemnidad, su mente regresó por un instante a las noches de estudio, a los libros abiertos sobre su escritorio, a las fórmulas repetidas hasta el agotamiento. Recordó el temblor de las manos al enviar la prueba final del concurso y el vértigo al saber que había ganado. Nadie fuera de su círculo íntimo sabía que ella había participado bajo pseudónimo, ni siquiera sus compañeros, y así lo quiso, demostrar que podía valerse por sí sola, sin corona ni apellido. La presentadora tomó el micrófono con una sonrisa ceremonial, leyó los antecedentes del premio, la historia del certamen, la cantidad de participantes, el nivel de exigencia. Luego hizo una pausa. El silencio se extendió por el salón, como si todo el aire se hubiera contenido. Finalmente pronunció el nombre: Leonor de Borbón Ortiz. El aplauso estalló con fuerza. Algunos se pusieron de pie. Las cámaras se enfocaron en su rostro, sereno. Leonor se levantó con calma, ajustó los puños de la chaqueta y caminó hacia el escenario, sin mirar a nadie. Cada paso suyo era seguido con atención por cientos de ojos. No era solo la heredera de la corona española, era también una alumna que había decidido someterse a las mismas reglas, a los mismos desafíos, y que había salido victoriosa. Al llegar al podio, saludó con una leve inclinación de cabeza. La presentadora alzó el certificado con ambas manos. Los flashes iluminaron la escena como una lluvia de luz. El instante parecía cargado de simbolismo. La inteligencia y el coraje reconocidos en público. El futuro del país encarnado en una joven que desafiaba las expectativas. Entonces, cuando todo parecía transcurrir según el protocolo, una figura se levantó del fondo del salón. Era el profesor Álvaro Gómez, docente de lógica y filosofía, conocido por su severidad y por una visión intransigente de la justicia académica. Caminó con paso decidido hacia la tarima. Nadie lo había llamado. Nadie lo esperaba. La presentadora vaciló. Un murmullo recorrió el salón. Los miembros del protocolo se tensaron, pero no intervinieron. Álvaro subió al escenario. Su rostro estaba sombrío. Sin pedir permiso, extendió la mano y tomó el certificado que la presentadora sostenía. Antes de que nadie pudiera reaccionar, lo rompió en dos mitades. El crujido del papel rasgado se oyó como un disparo. Un silencio helado cayó sobre el auditorio. «Esto es un error», declaró con voz firme. «Esta joven no está aquí por méritos académicos. Está aquí por su título, por su apellido. Esta premiación es una burla a la inteligencia». Sus palabras retumbaron con violencia. Nadie se movía. Nadie hablaba. La reina Letizia bajó ligeramente la cabeza. El rey mantuvo la mirada fija en el profesor. La presentadora retrocedió un paso. Los alumnos se miraban, sin entender del todo lo que acababan de presenciar. Leonor no dijo nada. No alzó la voz, no frunció el ceño, no expresó indignación. Miró los pedazos del certificado que yacían a sus pies. Luego, con movimientos lentos, se agachó, los recogió con cuidado y los unió con delicadeza, como si aún tuvieran valor. Su rostro no cambió. Ni una lágrima, ni una palabra. Las cámaras captaron cada gesto. Sus manos temblaban apenas, pero su espalda permanecía recta. En su silencio había algo más poderoso que cualquier discurso. El público, aún paralizado, comenzó a entender que estaba presenciando algo que no se enseñaba en las aulas ni se escribía en los libros. El dominio de sí misma frente al escarnio público, la dignidad encarnada. Y mientras Leonor se incorporaba, aún sosteniendo los fragmentos del certificado, un pequeño detalle llamó la atención de un profesor sentado en la tercera fila. En el bolsillo interior de su chaqueta brillaba, por un segundo, el reflejo de un distintivo plateado. Era el emblema de la Olimpiada Científica Internacional. Uno que solo se otorgaba a quienes no solo participaban, sino que se alzaban como campeones del mundo. El rumor comenzó a moverse como una onda sutil por el salón. Primero un par de susurros, luego miradas sorprendidas, intercambios discretos. Nadie lo sabía, nadie lo esperaba. Pero ese instante sembró la semilla del giro que estaba por venir. Porque en el gesto contenido de una joven humillada públicamente, comenzaba a latir la verdad, y nada, ni siquiera la arrogancia de un maestro, podría detenerla. Aún con los fragmentos del certificado en las manos,
Leonor permanecía de pie en medio del escenario, sin pronunciar palabra. El silencio en el auditorio se volvió tan espeso que cualquier movimiento sonaba como una falta de respeto. Las cámaras se mantuvieron enfocadas en ella, aunque algunas giraron con rapidez hacia el profesor Álvaro Gómez, que seguía allí, junto al podio, respirando con fuerza, como si esperara una respuesta que nunca llegaría. La imagen de la princesa recogiendo, una a una, las partes rasgadas de su diploma, y doblándolas con cuidado, como si aún conservaran su valor simbólico, comenzaba a proyectarse en directo a través de los canales nacionales. En los hogares de toda España, los espectadores vieron lo mismo. Una joven heredera enfrentando la humillación con una entereza desconcertante. La tensión no cedía. Los murmullos en el fondo del salón se apagaron rápidamente, como si un pacto tácito obligara a todos a guardar respeto por aquel momento extraño, imprevisto, brutal en su desnudez emocional. Algunos asistentes desviaban la mirada, incómodos. Otros no podían apartar los ojos de la figura solitaria de Leonor, que ahora sostenía los trozos del certificado como quien sostiene la prueba de una injusticia no dicha. El profesor Gómez no se retiraba. Su postura era desafiante, su rostro endurecido por la convicción. Sin micrófono, pero con voz firme, se dirigió a la sala como si su intervención fuera parte de la ceremonia. Dijo que la escuela debía ser ejemplo de imparcialidad, que el mérito no podía ser contaminado por el privilegio, que las futuras generaciones debían crecer sabiendo que el conocimiento no se hereda, se conquista. A cada frase, su tono se volvía más exaltado. No miraba a Leonor, sino al público, como si quisiera que todos atestiguaran su gesto como uno de valentía. La educación no debe inclinarse ante la sangre azul, dijo con amargura. Lo que hoy se ha hecho aquí no es justicia, es pleitesía disfrazada de excelencia. Sus palabras resonaron con fuerza en el recinto. Algunas cabezas asintieron con discreción, otras permanecían inmóviles. La presentadora de la ceremonia, aún atónita, no lograba recuperar el control del acto. En la fila real, el rey Felipe mantenía su compostura, pero su mandíbula estaba tensa. La reina Leticia, más expresiva, apretaba los labios y solo su mirada hacia Leonor transmitía una mezcla de dolor y orgullo. La princesa, mientras tanto, no se movía. Su serenidad no era impostada. Había crecido bajo una disciplina férrea, donde cada palabra se medía, donde cada gesto podía convertirse en símbolo. Sabía que cualquier reacción impetuosa no haría más que reforzar las acusaciones del profesor. Guardar silencio no era un signo de debilidad, sino una elección consciente, tal vez incluso estratégica. En aquel escenario, su quietud era más elocuente que cualquier réplica. Y entonces ocurrió algo que muchos no percibieron en un primer momento. Al agacharse para recoger el diploma roto, el borde de su chaqueta se abrió apenas, revelando un objeto brillante que reposaba en el interior del bolsillo izquierdo. Era un pequeño broche de plata, ovalado, con una inscripción en inglés y el emblema de una competencia académica. Uno de los profesores del fondo, especializado en ciencias, lo reconoció de inmediato. Era el distintivo oficial de la Olimpiada Internacional de Ciencias Cognitivas, un evento reservado para estudiantes con capacidades excepcionales que competían bajo estrictas condiciones de anonimato. Solo los verdaderos ganadores lo recibían. No se podía comprar, no se podía regalar, había que merecerlo. El profesor se inclinó hacia su colega y murmuró algo. En cuestión de segundos, los rumores comenzaron a circular por las filas del público. Nadie lo sabía, ni siquiera en la administración de la escuela. El nombre de Leonor nunca figuró entre los candidatos españoles registrados oficialmente. Si había participado, lo había hecho por su cuenta. La sola posibilidad de que la princesa hubiera ganado una competencia internacional sin hacer uso de su identidad real empezaba a transformar el relato en tiempo real. Los periodistas situados en los balcones, entrenados para detectar anomalías en los gestos o en los símbolos, comenzaron a captar con sus teleobjetivos la imagen del broche. Algunos lo reconocieron. Las redes sociales, que ya hervían con comentarios sobre la humillación en directo de la heredera, empezaron a llenarse de capturas de pantalla. Se multiplicaban los mensajes de asombro. ¿Es ese el símbolo de la Olimpiada Internacional? ¿Participó Leonor bajo seudónimo?
¿Qué está pasando en San Miguel? La historia comenzaba a dar un giro inesperado, y los medios de comunicación, siempre sedientos de drama y redención, olfatearon la oportunidad de reconstruir el relato. Mientras el salón aún vibraba con las palabras del profesor Gómez, una parte del público ya no lo escuchaba. Las miradas se desviaban hacia Leonor, pero ahora no con compasión, sino con una especie de respeto nuevo. El silencio que antes pesaba como plomo se había transformado en un espacio de comprensión. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero todos percibían que había algo más grande detrás del gesto callado de la princesa. En el palco de la familia real, una de las asesoras de la casa comunicó discretamente algo al oído del rey. Felipe VI asintió muy levemente, y luego, con el rostro aún serio, cruzó las manos sobre las rodillas. Era evidente que algo se estaba moviendo tras bastidores. En la fila de autoridades, el ministro de Ciencia consultaba su móvil con expresión perpleja. Algunos funcionarios se levantaron en silencio y salieron del salón. La atención volvió al escenario. El profesor Gómez, ahora consciente de que su intervención no había producido la reacción que esperaba, parecía desorientado. Miró a Leonor por primera vez desde que subió, pero ella no respondió a su mirada. Seguía allí, erguida, con los fragmentos del diploma entre las manos y el broche ligeramente visible. En su quietud había una fuerza que desarmaba. El director del colegio, hasta entonces ausente del escenario, apareció junto a la presentadora. Pidió un aplauso para los estudiantes ya reconocidos y con voz temblorosa pero firme, anunció una pausa breve antes de continuar. Algunos comenzaron a levantarse, otros permanecían inmóviles, como si temieran perderse lo que fuera a suceder a continuación. Leonor descendió lentamente del escenario. Caminó por el pasillo central, con los ojos fijos en el frente. Al pasar junto a su familia, su madre le tomó la mano con fuerza y la sostuvo unos segundos. No fue necesario decir nada. El rey no se movió, pero su mirada la siguió con una intensidad densa. La princesa tomó asiento de nuevo, con los documentos rotos en el regazo, el rostro tranquilo, los hombros rectos. Los flashes de las cámaras ya no cesaban. En la sala de prensa improvisada en una habitación contigua, los periodistas revisaban frenéticamente sus archivos. Una búsqueda cruzada comenzó a dar resultados. En la lista de premiados de la Olimpiada Internacional de Ciencias Cognitivas, figuraba una joven española bajo el nombre de Nora Díaz. La puntuación era la más alta del certamen. Había sido evaluada por un panel de científicos de 5 países. Y no había rastro alguno de afiliación nobiliaria. Solo una dirección de correo electrónico con dominio anónimo y documentos firmados con pulso juvenil. La historia comenzó a tomar forma. Nora Díaz era Leonor de Borbón. Había competido en silencio, por fuera de los protocolos, sin ayuda, sin publicidad, y había ganado. Lo que el profesor Gómez había roto frente a toda la nación era un símbolo formal de un logro ya inmortalizado por hechos que él ignoraba. Lo que había querido denunciar como injusticia era, en realidad, el triunfo más puro y difícil de obtener, el que no necesita presentaciones ni privilegios para ser reconocido. Cuando el salón volvió a llenarse y la ceremonia se reanudó, el ambiente era distinto. La tensión no había desaparecido, pero algo se había reconfigurado en la percepción colectiva. Los aplausos ahora eran más moderados, más respetuosos, como si todos supieran que habían sido testigos de una escena mayor que ellos mismos. Leonor permanecía en su sitio, sin pronunciar palabra, pero su presencia había crecido, se había agigantado sin moverse. Y aún faltaba lo más inesperado, porque cuando todo parecía haber tocado fondo, y el país entero miraba en directo la herida abierta de su institución más simbólica, una figura nueva estaba a punto de entrar en escena y de cambiar para siempre el relato de aquella mañana en San Miguel. El murmullo constante que se había instalado en la sala durante la pausa fue reemplazado por un silencio expectante apenas se reanudó la ceremonia. Pero ya nada era igual. Los rostros de los asistentes, antes tensos o simplemente distraídos por el protocolo, reflejaban ahora una atención densa, cargada de intuiciones, sospechas y admiración contenida. Los aplausos que acompañaban a los siguientes alumnos reconocidos eran correctos pero breves.
Todos sabían que la verdadera historia no estaba en los nombres que aún quedaban por anunciar, sino en lo que se había revelado de forma indirecta, casi por accidente. Leonor continuaba en su asiento con los fragmentos del diploma aún sobre el regazo. No los había soltado ni un instante, como si ese gesto de sostenerlo roto, lo desacreditado, tuviera un sentido más profundo que cualquier disculpa pública. Su rostro se mantenía sereno, pero quienes la observaban con atención notaban algo más: una concentración absoluta, una especie de presencia firme que no exigía reconocimiento, pero lo provocaba inevitablemente. Las cámaras, por su parte, no la perdían de vista. Habían aprendido que la historia no necesitaba palabras. Un plano detenido sobre su perfil bastaba para contar más que una rueda de prensa. El broche plateado que se había asomado antes ya no era visible, pero su recuerdo flotaba en el aire como un símbolo no oficial que desmentía todo lo que el profesor Gómez había declarado minutos antes. Él, por su parte, se había retirado discretamente del escenario y ahora se encontraba sentado en una fila lateral, con el rostro más pálido y las manos entrelazadas. Nadie se acercaba a hablarle, no porque se le juzgara con severidad explícita, sino porque su gesto, que pretendía ser valiente, había sido desenmascarado como precipitado, injusto y profundamente equivocado. Lo que para él había sido una defensa de la equidad había acabado por convertirse en un acto público de desinformación y soberbia. Mientras tanto, las redes sociales ardían. En cuestión de minutos, la historia de la participación secreta de Leonor, bajo el seudónimo de Nora Díaz, había sido confirmada por múltiples fuentes. Varios medios especializados en ciencia y educación ya publicaban artículos destacando el resultado histórico obtenido por la representante española en la Olimpiada Internacional. La Fundación de Ciencias Cognitivas, organizadora del certamen, emitió un comunicado en el que felicitaba públicamente a la ganadora, quien, demostrando humildad y excelencia, eligió competir sin revelar su identidad real, respetando el anonimato del proceso y ganándose por mérito absoluto el primer lugar entre más de 700 participantes de todo el mundo. El comunicado fue replicado por periodistas, influencers, políticos, docentes y ciudadanos comunes. La etiqueta Leonor merece se convirtió en tendencia global. La narrativa que comenzaba a consolidarse no era la de una víctima de un acto de discriminación simbólica, sino la de una joven que había superado el más difícil de los exámenes: ser juzgada por lo que sabe y no por quién es. Pero en el auditorio de San Miguel aún quedaba un acto por desarrollarse. Cuando la ceremonia parecía llegar a su final, la presentadora fue interrumpida por un miembro del protocolo, quien le susurró algo al oído. Ella asintió con sorpresa y se dirigió al micrófono para anunciar una intervención extraordinaria. La atención del público volvió a concentrarse. Las cámaras giraron, los móviles se levantaron. Por la entrada principal, avanzando con paso pausado pero firme, apareció un hombre mayor, de cabello blanco y porte austero, vestido con un traje oscuro de 3 piezas. En la solapa de su americana destacaba el escudo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. En sus manos llevaba una carpeta negra con el emblema nacional grabado en dorado. Era el doctor Javier Maldonado, presidente de la Academia y uno de los científicos más respetados del país. Su sola presencia transformó la atmósfera. No era habitual que figuras como él intervinieran en actos escolares, por muy prestigiosos que fueran. La razón de su llegada no tardó en revelarse. Al llegar al centro del escenario, pidió el micrófono con voz serena. Nadie se atrevía a moverse. Con el permiso de la dirección del centro, de las autoridades presentes y de sus majestades, comenzó. Me veo en la obligación moral e institucional de compartir información relevante con todos los presentes, así como con la audiencia que sigue esta ceremonia en directo. Una pausa. Todos los ojos estaban clavados en él. Hace aproximadamente 3 meses, prosiguió, la Real Academia recibió una solicitud para patrocinar la participación de un estudiante español en la Olimpiada Internacional de Ciencias Cognitivas. La solicitud cumplía todos los requisitos. El expediente, enviado bajo el nombre de Nora Díaz, destacaba por su brillantez, pero también por su sobriedad. No solicitaba ayudas especiales ni menciones.
Solo pedía ser evaluada en igualdad de condiciones. Y así fue. El doctor Maldonado abrió la carpeta, extrajo varios documentos y los mostró a las cámaras. La señorita Díaz participó en todas las fases del concurso. Fue evaluada por un comité internacional compuesto por expertos de 6 países. Su desempeño fue no solo impecable, sino excepcional. Obtuvo la puntuación más alta de la historia del certamen. El jurado, sin conocer su identidad real, la declaró ganadora unánimemente. Hoy, tras los acontecimientos que todos hemos presenciado, puedo confirmar oficialmente que Nora Díaz es, en realidad, Su Alteza Real, la Princesa Leonor de Borbón Ortiz. Hubo un murmullo de asombro, seguido por un silencio cargado de reverencia. Maldonado alzó una hoja con el escudo del Estado. Este es el certificado oficial de su victoria, refrendado por el Ministerio de Ciencia y validado por la comunidad académica internacional. La dignidad con la que ha soportado el agravio público que le ha sido infligido hoy no hace sino engrandecer el mérito de sus logros. Se giró hacia Leonor, que había permanecido en su sitio. La joven se levantó lentamente. Caminó hacia el escenario con una calma intacta. El doctor le entregó el documento. Ella lo tomó con ambas manos, hizo una leve reverencia y en un gesto simple, pero colmado de sentido, lo alzó por encima de su cabeza. No hubo sonrisa, no hubo palabras, solo un acto silencioso que reverberó como una campana en la conciencia de todos. El aplauso comenzó tímido, luego se expandió. Algunos se pusieron de pie, otros aplaudieron en silencio, sin dejar de observarla. Era una ovación distinta. No era la que se ofrece a un miembro de la realeza por protocolo. Era la que se tributa a quien ha demostrado que la verdad, cuando se mantiene con firmeza, se convierte en fuerza. Las cámaras no perdieron un solo detalle. Captaron los ojos vidriosos de algunos maestros, la emoción contenida del director, la expresión consternada del profesor Gómez, que ahora no encontraba dónde posar la mirada. Pero sobre todo, captaron el momento en que Leonor bajó el brazo, abrazó el documento contra su pecho y descendió del escenario sin mirar atrás. Esa salida sin dramatismo, sin confrontación, fue una lección de altura. En ningún momento había buscado protagonismo, no había pedido desagravio, no había mostrado orgullo ni resentimiento. Solo había sido coherente con lo que representaba. Una joven mujer educada para reinar, pero decidida a merecerlo. El director del colegio, visiblemente emocionado, retomó la palabra para cerrar la ceremonia. Agradeció la presencia de todos, pidió disculpas implícitas sin nombrar responsables y aseguró que el centro haría una revisión profunda de sus protocolos. Pero las palabras ya no eran necesarias. El acto había terminado en lo formal, pero acababa de comenzar en la conciencia pública. En los días siguientes, la imagen de Leonor alzando el certificado daría la vuelta al mundo. Sería portada en los principales diarios europeos, abriría noticieros y generaría debates sobre liderazgo, juventud, mérito y responsabilidad. Pero ese eco aún estaba por llegar. En San Miguel, mientras los asistentes comenzaban a salir en orden, muchos se sentían distintos. Habían llegado a presenciar una premiación escolar. Se marchaban después de asistir a una lección moral inesperada, porque lo que había comenzado como un agravio público se había transformado, ante sus ojos, en un acto silencioso de grandeza. Cuando Leonor descendió por segunda vez del escenario, con el certificado legítimo en las manos, el aplauso aún persistía. No era un estruendo, no era una ovación de estadio, era un reconocimiento profundo, un sonido que emergía no del protocolo, sino de la conciencia colectiva. Algunos espectadores seguían en pie, otros contenían las lágrimas. El acto, que debía haber sido una celebración previsible de méritos escolares, se había transformado por obra del conflicto y del carácter, en un hito que ya pertenecía a la memoria de todos los presentes. Leonor avanzó con paso firme por el pasillo central. No buscaba a nadie con la mirada. Mantenía los ojos al frente, sin altivez, pero con la misma concentración que durante todo el evento. Las cámaras seguían captando cada segundo, conscientes de que cada movimiento suyo se estaba convirtiendo en imagen histórica. En el palco real, la reina Letizia apretó suavemente las manos.
como quien contiene una emoción que no desea desbordar ante los focos. Felipe VI, con la postura recta y el rostro contenido, asintió con discreción al verla pasar. Ninguno de los dos pronunció palabra, pero en ese gesto silencioso había una afirmación. No solo la aprobaban, la comprendían. El profesor Gómez, sentado aún en el lateral del salón, intentaba disimular su inquietud. Su gesto desafiante se había desvanecido. La certidumbre con la que había irrumpido en la ceremonia parecía ahora un lejano espejismo. Se había quedado sin argumentos, expuesto ante un país entero. Sus palabras, antes revestidas de autoridad, eran ahora piezas inservibles de un discurso derrotado. Había querido levantar una bandera de equidad, pero su juicio apresurado lo había convertido en símbolo de prejuicio y arrogancia. Lo más duro, sin embargo, no era el error cometido, sino la forma en que había sido respondido, sin rencor, sin desquite, sin una palabra que buscara su humillación. El silencio de Leonor había sido, por contraste, devastador. El director del colegio, aún visiblemente emocionado, anunció el fin de la ceremonia con una voz que buscaba recuperar la compostura. Agradeció la presencia de todos, reiteró el compromiso de la institución con los valores de excelencia y justicia, y felicitó nuevamente a los alumnos galardonados. Pero sus palabras flotaban en un aire que ya había sido redefinido. Nada de lo que dijera podía igualar lo vivido. Al retirarse los asistentes, la salida fue lenta, casi reverente. Padres y alumnos caminaban en silencio, como si temieran romper con su ruido la delicada atmósfera de lo que acababan de presenciar. En los pasillos, algunos intercambiaban miradas, comentarios breves, gestos de asombro. Un grupo de estudiantes comentaba en voz baja que lo más impresionante no había sido la revelación del premio internacional, sino la manera en que Leonor había sostenido la humillación, la espera, la verdad. Mientras tanto, en la sala de prensa improvisada, los periodistas transmitían en directo a todo el país. Los móviles vibraban con mensajes, notificaciones, enlaces, publicaciones que compartían fragmentos del discurso del doctor Maldonado, imágenes del broche plateado en la chaqueta de Leonor, titulares que repetían la frase que comenzaba a viralizarse: la princesa que habló sin palabras. Las principales cadenas de televisión ajustaron su programación para emitir especiales en la tarde. En pocos minutos, la historia ya tenía un nombre: el Día de la Corona Silenciosa. Fuera del colegio, la seguridad contenía a un grupo creciente de personas que se había congregado espontáneamente. Algunos con pancartas improvisadas, otros simplemente para aplaudir al paso de los vehículos. No era una multitud masiva, pero sí suficiente para marcar la diferencia con cualquier jornada escolar. Había en el ambiente una sensación de reparación, una necesidad de manifestar algo más que apoyo: gratitud. Cuando la familia real salió, el público guardó silencio. No se oyeron vítores ni aclamaciones desmedidas, pero las manos se levantaron en señal de respeto. El rey saludó brevemente desde la ventanilla. La reina hizo un leve gesto con la mano. Leonor, sentada entre ellos, no miró hacia afuera. No por desdén, sino porque entendía que ese no era el momento del símbolo externo, sino del proceso interno. El acto había terminado, pero la transformación apenas comenzaba. Horas después, el país entero comentaba lo ocurrido. En las universidades, los profesores analizaban la profundidad del gesto. En los programas de opinión, los analistas debatían el papel de la monarquía en una sociedad moderna y meritocrática. En los hogares, las familias hablaban de Leonor como nunca antes. No en términos de herencia, de protocolo o de futuro institucional. Hablaban de su carácter, de su autocontrol, de su elección de no reaccionar con ira, de su compromiso con el conocimiento y la justicia. En el seno del gobierno, algunos ministros enviaron mensajes privados de apoyo a la Casa Real. Otros, más reservados, reconocieron en la actuación de la princesa una oportunidad inesperada de reconciliar la institución con una parte crítica de la ciudadanía. Los partidos de oposición evitaron pronunciarse en tono político. Sabían que por una vez el país entero había presenciado algo que trascendía las divisiones habituales. Incluso los sectores tradicionalmente más escépticos hacia la monarquía, como ciertas asociaciones estudiantiles o medios progresistas,
Publicaron editoriales reconociendo la integridad del gesto. No era una cuestión de ideologías, decían algunos, sino de humanidad. Una joven que, con la mirada fija y la espalda erguida, había soportado la injusticia sin un gramo de victimismo ni una sola palabra de reproche, merecía respeto. La reacción del profesor Gómez también fue objeto de debate. Algunos pedían su destitución inmediata, otros proponían una sanción simbólica, pero la Casa Real no emitió declaración alguna en su contra. Ni Leonor, ni sus padres, ni sus asesores buscaron represalias. No lo necesitaban. El país había sido testigo del contraste. La verdad ya se había impuesto sin necesidad de castigo. Esa noche, en el Palacio de la Zarzuela, la cena fue más silenciosa de lo habitual. Leonor comió sin hacer comentarios, aunque su madre le tomó la mano un momento sin decir nada. Felipe VI, más sobrio, solo pronunció una frase cuando terminaron el postre. Hoy no solo diste una lección, hoy hiciste historia. La joven sonrió apenas. Sabía que esas palabras no eran halagos vacíos. En su familia, los reconocimientos no se regalaban, se ganaban. Y aunque no lo dijera en voz alta, sentía dentro de sí la gravedad de lo vivido. No solo había defendido su nombre, había defendido un principio. No solo había protegido su integridad, había demostrado que el poder más fuerte no siempre grita, no siempre se impone, a veces simplemente resiste. En los días siguientes continuó asistiendo a clases con normalidad. No pidió privilegios, no aceptó entrevistas, no permitió que el colegio modificara su horario. Algunos compañeros se acercaron tímidamente a felicitarla. Otros se limitaron a saludarla con una mirada distinta. Ya no era solo la princesa. Era la alumna que, incluso sin hablar, había logrado que todos se sintieran interpelados. Y sin embargo, ella no cambió. Seguía ocupando su lugar en la tercera fila, entregando los deberes a tiempo, asistiendo a los exámenes. Su presencia era la misma, pero su significado había mutado. Porque ahora cada vez que entraba al aula, sus profesores la miraban no con temor reverencial, sino con un respeto genuino. Sabían que estaban ante una joven capaz de enfrentarse a la injusticia sin alzar la voz. Y eso, en un mundo donde todos quieren hablar primero, era una rareza. Lo ocurrido en San Miguel se convirtió en objeto de estudio. Varias facultades de comunicación, ética y liderazgo comenzaron a analizar el caso en sus seminarios. Se publicaron ensayos, se organizaron conferencias. Algunos la compararon con figuras históricas que habían hecho del silencio su estrategia más potente. Otros la elevaron a ejemplo para la juventud. Pero Leonor se mantuvo al margen de todo eso. No buscaba fama ni aprobación. Solo quería seguir aprendiendo. Y quizás, en lo más íntimo de su pensamiento, sabía que vendrían más pruebas, más momentos difíciles, más decisiones solitarias. Pero ya había descubierto algo esencial, que la verdad no necesita defensores cuando se encarna con dignidad. Que el triunfo más duradero no es el que se celebra con vítores, sino el que transforma silenciosamente la percepción de los demás. El profesor Gómez pidió una reunión privada con el director y presentó una carta en la que reconocía su error. No pedía perdón público, no buscaba justificar sus actos, solo expresaba su deseo de apartarse temporalmente de la docencia para reflexionar. Su carta fue breve, pero sincera. El colegio la aceptó sin escándalo, con discreción. Así terminó ese episodio, no con castigos ni con discursos triunfales, sino con un gesto silencioso de rectificación, como si, incluso en su derrota, el profesor hubiera aprendido algo de quien no necesitó levantar la voz para tener razón. Pasaron apenas 24 horas desde la ceremonia en San Miguel, y sin embargo, la impresión colectiva era la de haber presenciado algo que ya pertenecía al archivo de la memoria histórica. Desde los titulares de los periódicos más conservadores hasta los comentarios en los foros estudiantiles, todos coincidían en que algo esencial se había revelado en aquella sala solemne. No era una simple anécdota ni un incidente aislado. Era el tipo de acontecimiento que marca un antes y un después, no porque lo imponga la propaganda institucional, sino porque el pueblo así lo reconoce. En las calles de Madrid, la conversación no era sobre política, ni sobre la economía, ni siquiera sobre la monarquía en términos abstractos. Era sobre una joven de 19 años que,
frente a la desconfianza, al prejuicio y a la humillación, no alzó la voz ni exigió respeto. Lo inspiró. Cada cafetería, cada vagón de metro, cada programa de televisión abría con alguna referencia a la serenidad de Leonor, a su temple, a esa quietud que había desbaratado toda acusación con una sola mirada firme y la sencilla acción de recoger los fragmentos de un diploma destruido. En la mañana siguiente, la princesa asistió a clases como de costumbre. Cruzó el vestíbulo del colegio sin guardaespaldas visibles, vestida con el mismo uniforme, con el cabello recogido como siempre. La diferencia no estaba en ella, sino en el entorno. Los alumnos bajaron el volumen de sus conversaciones al verla pasar, no por temor, sino por respeto. Los profesores se saludaron con un gesto de admiración discreta. Nadie osó tratarla diferente, pero todos lo hicieron, sin querer. El aire a su alrededor se había transformado. La dirección del centro emitió una carta abierta dirigida a las familias y a la comunidad educativa. Reconocía el valor del gesto de Leonor, su mérito académico y su comportamiento ejemplar ante una situación delicada. Reiteraba el compromiso del colegio con la justicia y el mérito, pero también anunciaba la revisión inmediata de los protocolos internos para evitar que hechos semejantes volvieran a ocurrir. La misiva, breve y sobria, fue bien recibida. No buscaba redimirse a través de palabras grandilocuentes, solo reconocía los hechos y asumía consecuencias. En los tiempos que corren, ese simple acto de honestidad institucional fue un alivio. En el Palacio de la Zarzuela, la familia real eligió no emitir comunicados. Había consenso entre los asesores de comunicación. No hacía falta decir nada. Las imágenes hablaban por sí solas y la actuación de Leonor ya había sido interpretada, debatida y, sobre todo, entendida por la ciudadanía. El silencio, una vez más, se imponía como el mejor canal de expresión. Felipe VI comentó en privado que ese día, el de la ceremonia, había sido el más significativo desde el inicio de su reinado en lo que respecta a su hija. La reina Leticia, más emocional, confesó que había temido por unos instantes que el orgullo pudiera arrastrar a Leonor a una reacción impulsiva. Pero lo que presenció, dijo, fue más que madurez. Fue una decisión de liderazgo. En los foros internacionales también se hizo eco del suceso. Varios periódicos europeos publicaron columnas destacando que la princesa española había redefinido el sentido del poder simbólico en la era contemporánea. En Japón, un analista cultural comparó su gesto con los principios del Bushido, el dominio de uno mismo como forma suprema de honor. En Alemania, un profesor de filosofía política escribió que Leonor había dado una clase práctica sobre ética pública sin pronunciar una sola frase. Y mientras tanto, ella continuaba en su rutina. Estudiaba para los exámenes, trabajaba en su proyecto final de filosofía, asistía a las prácticas de debate, no mencionaba lo ocurrido. No hablaba de la carta del profesor Gómez, que había sido entregada a la dirección en un sobre lacrado. No comentaba las columnas que le dedicaban, ni los montajes que circulaban en las redes con su imagen levantando el certificado. Cuando sus compañeros le preguntaban, respondía con brevedad o con una sonrisa. No porque quisiera eludir el tema, sino porque sabía que ya no le pertenecía. Había sido un acto suyo, pero ahora vivía en la conciencia de los demás. En las semanas que siguieron, se acuñó sin premeditación una expresión que pronto ganaría fuerza: el día de la corona silenciosa. Surgió de una entrada anónima en un blog educativo que reflexionaba sobre cómo una institución que durante siglos se había sostenido en la palabra, el ritual y el protocolo, había sido defendida con una decisión tan sencilla como permanecer en silencio ante la injusticia. Esa frase fue reproducida en medios, discursos, hasta en una viñeta editorial en la que se mostraba una corona sin adornos, flotando sobre una joven con los ojos cerrados. Las editoriales propusieron libros. Las universidades pidieron autorización para citar el caso en seminarios de ética y liderazgo. Algunos intentaron politizar el episodio, usándolo para reforzar sus agendas. Pero la respuesta pública fue clara: ese momento no se tocaba. Era de todos. Pertenecía al espacio común de las lecciones morales, de los ejemplos que no se imponen por fuerza sino por resonancia. El Ministerio de Ciencia organizó una ceremonia especial para entregar a Leonor una medalla oficial
por su logro en la Olimpiada Internacional. Pero ella declinó amablemente asistir. Agradeció la distinción, pero solicitó que se entregara sin acto público, en una reunión privada con su equipo de trabajo. En su lugar, pidió que se promoviera un programa de becas para jóvenes talentos de institutos públicos que desearan participar en concursos internacionales. Su propuesta fue aceptada y se creó el Fondo Nora Díaz, en honor al seudónimo que utilizó para competir. Ese gesto selló lo que ya se intuía. Leonor no buscaba protagonismo, buscaba sentido. Sabía que el verdadero poder no está en los títulos ni en los símbolos, sino en lo que se hace con ellos. Que un nombre sin acciones es vacío, pero que un acto coherente tiene el poder de reconfigurar hasta la percepción más arraigada. Y que, a veces, no hace falta levantar la voz para que el mundo escuche. El día en que la prensa internacional dejó de publicar notas sobre el episodio en San Miguel, fue también el día en que el suceso entró en otra dimensión, la del recuerdo permanente. Ya no como noticia, sino como enseñanza. Ya no como relato reciente, sino como ejemplo que se cita, que se transmite, que se transforma en legado. Y así en el corazón de España, una joven princesa dio un paso más hacia su destino, no por lo que dijo, sino por lo que no dijo. No por lo que exigió, sino por lo que ofreció. No por su origen, sino por su elección. Ese día, la nación no vio solo a la heredera al trono, vio a una futura reina, una que había entendido que, en un mundo saturado de ruido, el verdadero liderazgo nace del silencio bien elegido. Porque hay días que se recuerdan por la grandilocuencia de sus discursos, y otros que se graban en la historia por el peso de su quietud. El día de la corona silenciosa fue uno de estos últimos, y España, por una vez, se vio a sí misma no a través de un escándalo, sino a través de la dignidad, y no lo olvidó. Si te gustó esta historia, suscríbete para no perderte los próximos videos. Puedes compartir este video con quienes valoran el silencio con dignidad. Nos vemos en el siguiente.